eh, productos agrícolas que son transformados industrialmente para obtener un bioetanol, algún tipo de combustible que permita sustituir lo que es los biocombustibles derivados del petróleo. Esta preocupación y toda la investigación desarrollada a lo largo de la generación de los biocombustibles está orientada y se genera a partir de lo que es el desarrollo, las crisis que hubo en términos del abastecimiento del petróleo en función a que no necesariamente era Estados Unidos quien domina y tiene el control de las áreas productoras de petróleo. Entonces, al ser estas áreas vinculadas a otras naciones, están dominadas por los árabes, empieza a trabajarse de manera y a veces en función a las diferentes coyunturas, vamos a tener mayor o menor precio. Entonces, cuando estos no son, al no ser la producción del petróleo de dominio de los norteamericanos, estos empiezan a desarrollar lo que pueda ser algún sustituto y se empieza a trabajar con lo que puedan ser algunos productos agrícolas, ¿no? El maíz es uno de los más representativos y lo que se hace a través de productos, de procesos eh, industriales, se va a obtener estos biocombustibles. Ahora, estos biocombustibles necesitan, para poder ser procesados, bueno, además, una de las justificaciones es que en el caso de los derivados del petróleo, lo que vamos a tener es que en algún momento estos se van a agotar, no vamos a tener estos elementos, pero mientras se produzcan de lo que es la producción agrícola, estos pueden ser muy, muy permanentes en el tiempo, ¿no? Esa es más o menos el supuesto sobre el cual se trabaja. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que, entonces, ¿cuál es el problema? El efecto, los biocombustibles dentro de lo que es el sector agrícola utilizan una gran cantidad de producto para poder ser transformado en biocombustible. La gran dificultad es que para poder tener un galón de biocombustible derivado del maíz, algunos autores han señalado que se precisa todo el consumo de una familia mexicana de un año. Es decir, se precisan grandes volúmenes de producción de estos productos agrícolas para generar los biocombustibles. Entonces, ¿cuál es el problema? La competencia que se genera entre la producción de alimentos y la producción de biocombustibles. El biocombustible tiene mayor precio, es más cotizado, entonces los productores van a vender para generar biocombustibles y los efectos van a estar dirigidos a una competencia y una reducción o una reducción de los bienes destinados a alimentos y un incremento en los precios, ¿no? Más o menos el 2007-2008 tuvimos una crisis de este tipo en términos de que hubo una producción interesante de biocombustibles, de bioetanol derivado del maíz, y hubo una crisis en términos de la alimentación y un incremento sorprendente en el precio del maíz. Entonces, ¿cuál es el efecto? Es la competencia, el incremento de precios, la reducción de alimentos y adicionalmente para producir esas inmensas cantidades, porque una de las justificaciones también es que la producción de petróleo es altamente contaminante a partir del petróleo, mientras que el biocombustible derivado de la agricultura no debería ser, ¿no? Porque es verde, pero en realidad hay un elevado proceso de contaminación a partir de la gran cantidad de tierra que se necesita, la deforestación
y la utilización de fertilizantes y otros elementos que van a tener también su impacto en el medio ambiente. Entonces, no es tan cierto que los biocombustibles sean verdes y que protejan al medio ambiente y que sean el mejor sustituto de los derivados del petróleo. Sin embargo, todavía existen algunos países que por necesidad de combustibles están trabajando en la producción, pero no necesariamente de los productos de mayor consumo, sino también se está haciendo investigaciones para utilizar algunos restos, desechos. Podemos encontrar biocombustibles aquí vemos de maíz, podemos encontrarlos de uvas, encontrarlos de palmas, en fin, de una diversidad de productos. Otro problema está vinculado a los commodities. Decíamos, y ustedes lo trabajaron en su primer o segundo trabajo práctico, que el commodity es un producto que puede ser, que por sus características no necesita tener una diferenciación importante y puede ser producido en cualquier lugar, y esto facilita su comercialización porque yo puedo producir a partir de características homogéneas, puedo producir oro, puedo producir petróleo en cualquier parte del mundo, y este producto tiene las mismas características. Entonces, a mí no me importa de dónde se produce ni dónde se pueda comprar. Lo que me interesa es conseguir el producto. Entonces vemos que los sectores agrícolas han empezado muchos productos a ser parte de los commodities, el algodón, el ganado, el maíz, el trigo, la soya, el café, el tomate, en fin. Entonces, la actividad agrícola se constituye, varios productos agrícolas se constituyen en commodities, productos que pueden ser transados en los mercados internacionales a través de lo que es la venta futuro, y se empieza la especulación financiera. ¿Cuál es la complicación aquí o la dificultad? Es que los commodities empiezan a tener un efecto en términos del abastecimiento local y en términos de efectos sobre los precios de los productos agrícolas, vinculados principalmente a estas importantes variaciones y al abastecimiento, ¿no? Si sube el precio de los productos agrícolas en el mercado internacional por la especulación, el precio de los alimentos también sube, y esto puede tener como efecto un desabastecimiento o un incremento de los precios para los consumidores. Entonces vemos que los commodities como un elemento importante en términos de los efectos en precios, efectos en abastecimiento y también en los volúmenes de producción, ya que al ser interesantes en el marco del comercio internacional, es posible que las comunidades, los productores tiendan a querer producir más productos industriales que alimentos, y esto va a determinar competencia y desabastecimiento en algunos productos. Entonces, los commodities también, el hecho de que se trabaje los productos agrícolas en una perspectiva de commodities puede tener un efecto en lo que es el abastecimiento, precios de los productos agrícolas y deforestación por la ampliación de la frontera agrícola, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, la soya, un commodity importante, que su variación de precios puede ser, al igual que de los otros, en cuestión de minutos, y que es interesante en términos de especulación y ventas futuras, puede competir con la producción de otros como frijoles, papas, en fin, en la perspectiva de que los productores quieran tener mayores ingresos, y esto puede tener un efecto en la oferta agrícola de alimentos. Bien, otro tema importante está relacionado, y lo habíamos visto, hacia lo que es el cambio climático, ¿no? Existe, o en el tiempo se ha dado, lo que se tiene en relación al tiempo es que hay una serie en relación al tiempo, las características del clima varían en periodos muy largos, ¿no? Son periodos largos
que caracterizan ciertas épocas de más lluvia, ciertas épocas de menos lluvia, en fin, estas tendencias son de largo plazo y con variaciones graduales, ¿no? Entonces, el clima siempre, o sea, no es uniforme a lo largo, no ha sido uniforme a lo largo del tiempo, sino que varía. Pero estas variaciones son de largo plazo y graduales. ¿Qué significa en la actualidad el cambio climático? Es que hay una variación rápida, no hay una tendencia permanente, entonces no se sabe. Antes más o menos se sabía cuál iba a ser la tendencia y sobre eso se trabajaba, pero ahora puede ser, por ejemplo, el año 2016 hubo una expectativa de sequía y se prepararon todas las políticas nacionales en la perspectiva de sequía y resultó que fue un año de inundaciones por los cambios generados por el fenómeno del niño. Entonces hay una variabilidad en lo que es el clima que va a afectar lo que es la producción en términos de la adecuación de las plantas a lo que son los periodos de producción, las estaciones, ha desorientado a diferentes especies y variedades, en fin, entonces hay un efecto fuerte en términos de escasez. Fíjense aquí lo que significa las perspectivas del cambio climático y las áreas secas en relación a lo que es de 78, 2016 y 2030. Esta es América del Sur, en todo se ve América del Sur, pero aparecen áreas ya no tan verdes, y también el tema de las condiciones de heladas, de incremento de la cantidad de agua en los mares, en fin, que va a va a inundar partes de la tierra. Esto se traduce entonces que el cambio climático, en el caso del sector agrícola, va a determinar a partir del calentamiento global variaciones muy importantes en las condiciones climatológicas que van a afectar la producción y también en función a esto el abastecimiento de alimentos y los precios. Otro elemento que es importante considerar a nivel de los países es el tema de la pobreza rural, la pobreza en el sector. Este es este cuadro que vemos ahora nos señala que existe en las áreas rurales, como habíamos discutido cuando hablamos de los indicadores, mayores niveles de pobreza que han ido mejorando en el tiempo, pero que estos pobres, por ejemplo, de pobreza extrema, que pasan a un nivel más arriba, van a tener todavía riesgos de, por ejemplo, las características actuales de lo que ha sido la administración de la economía y la pandemia, van a bajar los niveles de vida y vamos a tener un incremento en la pobreza a nivel Bolivia, y en el caso de la pandemia en muchos otros países han incrementado la cantidad de pobres, ¿no? Entonces, la pobreza se convierte en un problema en el sector agrícola por las condiciones de posibilidades de producción, de reproducción de la mano de obra y de calidad de vida en el conjunto de la población. Otro problema que es importante considerar es el monocultivo y todo lo que está derivado del monocultivo, que genera deforestación, contaminación de aguas, contaminación de aire, contaminación del suelo, destrucción del suelo, dependencia del productor, en fin, todo lo que hemos visto vinculado a la tecnología moderna y al monocultivo, ¿no? La tecnología moderna como monocultivo. Entonces, los problemas que afectan y los retos que va a enfrentar el sector agrícola en estos periodos están vinculados a la competencia de la producción para producir biocombustibles o productos industriales, commodities, en relación a lo que es la producción de alimentos para la población. Por otro lado, los efectos del cambio climático en el cambio y expectativas de lo que pueden ser los resultados agrícolas, la pobreza como un elemento fuerte para poder reproducir ciclos productivos, para mantener la actividad agrícola, reducir los temas de migración, áreas de productores que migran por las dificultades en términos de la actividad productiva y los efectos de la tecnología vinculadas al monocultivo. Podemos encontrar, habíamos visto muchos otros problemas, pero estos son
los que vamos a resaltar en términos de los retos que vamos a enfrentar cuando nosotros estemos en campo. Bien, con eso cerraríamos lo que es la primera parte del programa, que son los antecedentes del sector agrícola, ¿no? Hemos visto todo lo que está vinculado a los actores, la definición, etcétera. Y el día 23, el primer parcial, abarcaría hasta esta parte, ¿no? Hasta lo que son los problemas. Estamos considerando ese examen y a partir de ahora, lo que vamos a avanzar ahorita está referido a ya un nuevo tema. Bien, vamos a entrar entonces a ver lo que son los factores de producción en el sector agrícola. Un segundito, vamos a cambiar ya la pantalla para ver qué es lo que tenemos. Vamos a ver. Bien. Entonces vamos a trabajar ahora con lo que son los factores de producción. Chan, chan, chan. Espérenme un segundito, no encuentro mi... Ahí está, ya está. Bien. Bien. Comenzamos ahora lo que es la segunda parte de nuestro programa, que hace referencia ya a lo que es el análisis económico del sector agrícola. La primera parte la habíamos orientado a poder describir los aspectos generales, las características que lo hacen específico, diferente, y que es necesario analizar en la perspectiva de poder revisar lo que es esta segunda y la tercera y cuarta partes, ¿no? Entonces ahí pudimos conocer, como decíamos hace unos minutos, qué estudia la economía agrícola, cuáles son sus características generales, las características del proceso de producción, la tecnología, los actores, los problemas, lo que es el desarrollo, en fin. Y ahora vamos a hacer un análisis ya específico de lo que ustedes han visto en varias materias vinculadas a aterrizarlo en el sector agrícola. Los factores de producción en el sector agrícola, aquí lo que vamos a hacer es caracterizar cada uno de los factores de producción a lo que significa el sector, cómo los vemos dentro del sector. El primer factor es la tierra, ¿no? La tierra como un factor de producción a partir de el cual nosotros podemos realizar la actividad agrícola. Este es uno de los pocos sectores en que es totalmente claro que estamos incorporando la tierra como factor de producción. Tenemos el trabajo, la mano de obra, como segundo factor de producción, que incorpora el trabajo de los obreros, de los pequeños productores, campesinos, en fin, de los diferentes actores en la actividad agrícola. Encontramos también el capital como uno de los elementos que es parte del sector. Y algunos, los administradores principalmente, incorporan la capacidad empresarial como un factor de producción que sirve para organizar lo que se tiene en tierra, en mano de obra y en capital para permitir un mejor resultado en términos de la actividad productiva o de la actividad económica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los factores de producción, hablamos de la tierra, el trabajo y
el capital y algunos incorporan la capacidad empresarial. ¿Cuáles son las características generales de lo que son los factores de producción? Los factores de producción pueden ser combinados de diferentes formas, se combinan unos con otros. En el caso del sector agrícola vamos a encontrar algunas formas de producción, algunos sistemas de producción que son más intensivos de mano de obra, otros más intensivos en capital, o sistemas de producción que hacen más intensivos en el uso de la tierra. Por ejemplo, el pastoreo es una producción más extensiva, y una producción más intensiva que incorpora capital es tener el ganado en establos. Entonces, podemos combinar de diferentes formas los factores de producción para obtener el mismo producto. Y en el sector agrícola esto se da a partir del uso de maquinaria, el uso de mano de obra, cómo estamos trabajando la tierra en términos de la tecnología que podríamos hacerlo. Y además es importante considerar que sus proporciones relativas cambian en el tiempo y en el espacio, ¿no? Por ejemplo, para producir papa vamos a tener diferentes combinaciones en lo que es el altiplano central o el altiplano norte o en los valles, porque vamos a, por ejemplo, tal vez necesitar dentro de lo que es el proceso de producción, en algunos más fertilizantes naturales o fertilizantes químicos, en otros menos semilla, más semilla, en fin. En el caso del sector agrícola, las combinaciones son bastante variables, no solamente para obtener una variedad diferente, sino también en las diferentes regiones por las condiciones naturales, y también esto determina que la combinación A de factores productivos que se aplica en el altiplano norte no nos dé el mismo resultado en los valles, y a la inversa. Entonces es por eso que las recetas derivadas de la revolución verde tienen grandes limitaciones porque se adecúan a ciertos espacios más pequeños y no necesariamente pueden ser aplicadas de la misma forma en todos los lugares, por las características específicas. Decíamos, los suelos pueden ser diferentes. El nivel sobre la altura sobre el nivel del mar distinta, y las condiciones climatológicas diferentes. Entonces, en cada región, la combinación es específica para cierto tipo de productos. Hablando del espacio. Ahora, en el tiempo, esta combinación también cambia, derivada a que, suponiendo que este año hemos sembrado papa y hemos dejado descansar la tierra, la papa tiene más nutrientes y no necesitamos incorporar mayor cantidad de fertilizantes. Puede ser que al año siguiente o a los 3 años que queremos hacer papa sea necesario incorporar guano o incorporar fertilizantes para mejorar los suelos. Lo mismo en términos de las semillas, en fin. Entonces, podemos combinar los factores de diferentes formas para producir un mismo producto, pero estas combinaciones en el sector agrícola no son permanentes, sino son variables en los lugares, en el espacio y en el tiempo. No pasa lo mismo, por ejemplo, si producimos zapatos. Si producimos zapatos, vamos a necesitar en el tiempo, considerando el mismo modelo y el mismo tipo de zapato, la misma receta, ¿no es cierto? El mismo tipo de cuero, la misma cantidad de hilo, la misma cantidad de pegamento, suelas, en fin. Y en el caso de la agricultura, esto no será así, sino es mucho más variable por las condiciones geográficas y porque los factores naturales o las características naturales varían en el tiempo. Bien, hay una interdependencia entre los factores de producción. El uso de cualquiera de ellos depende de la cantidad disponible de otro. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo 5 hectáreas de tierra o 5 hectáreas de tierra, voy a necesitar X cantidad de capital y X cantidad de mano de obra. Si aumento esta cantidad de tierra trabajada, voy a tener que tener mayor cantidad de los otros recursos, ¿no? Entonces, la cantidad o el uso de cualquiera de estos recursos depende de las cantidades de otros. Aunque aumente
la tierra de 5 hectáreas a 10 hectáreas y no aumento la mano de obra y no aumento el capital, voy a seguir produciendo lo que producía con 5 hectáreas. O sea, hay una interdependencia, incrementan en proporciones de acuerdo a la tecnología. Eso es importante, pero adicionalmente en esta interdependencia no puede considerarse de forma aislada. No puedo yo, por ejemplo, solo pensar en que voy a incorporar mayor cantidad de mano de obra si no tengo mayor cantidad de tierra. O sea, hay una interdependencia en términos del tipo de producto, el piso ecológico y las posibles combinaciones que puedo hacer en términos de los factores. Adicionalmente, no puedo eliminar ninguno, sino no tengo que trabajar con todos, ¿no es cierto? No puedo dejar de hacerlo, trabajar sin tierra, sin mano de obra, sin capital. Entonces, esto es importante en función a lo que significa las posibilidades de la combinación y la interdependencia. O sea, si yo necesito para producir 25 hectáreas de maíz, tantas toneladas de semilla, tal cantidad de mano de obra y tal cantidad de capital para todo lo que significa el proceso productivo. Además, otra característica es que pueden sustituirse. Si un ejemplo es cuando iniciamos nosotros el 2006 el desarrollo de la actividad agrícola y el desarrollo de la actividad económica a nivel nacional, tuvimos serias dificultades en tener mano de obra para la zafra en Santa Cruz y en Bermejo, debido a que había mejorado los jornales en la minería, en la construcción, ya no había zafreros. Entonces lo que se ha hecho es sustituir los zafreros por maquinaria cosechadora de caña. Entonces podemos sustituir hasta cierto grado, pero no podemos hacer desaparecer los factores de producción. Entonces, durante el proceso de productivo, los factores pueden combinarse de diferente manera para obtener un producto, pueden sustituirse, podemos aumentar más capital, reducir el capital para poder producir, ¿no? Pueden sustituirse, pero no pueden eliminarse, ¿no? Siempre vamos a necesitar tener la presencia de los tres. Adicionalmente, equilibrio. En un momento determinado, dada cierta tecnología y precios de los insumos y productos, habrá una combinación posible de factores que será la óptima, es decir, una combinación de tierra, de mano de obra y de capital que nos permitirá tener el mayor margen de ingreso en relación a los costos. Este equilibrio sirve para muchos productos, pero no para el sector agrícola. En el sector agrícola el equilibrio no es aplicable porque hay una variación permanente en términos de los precios, de las condiciones naturales, de la aparición de nuevas variedades, de mejoras en términos o desmejoras en términos productivos. Entonces no hay una combinación de equilibrio que sea la ideal y que podamos repetirla. Cada año va a haber diferentes requerimientos y diferentes situaciones, porque puede haber más lluvia, hay que hacer drenajes, puede haber menos lluvia, hay que ver cómo incorporamos el riego, puede haber una plaga, hay que combatirla. Entonces, esa combinación de equilibrio donde necesitamos tal cantidad de hilo, tela, etcétera, no sucede en el sector agrícola porque las condiciones no son permanentes, sino son variables, las condiciones naturales. Y adicionalmente, las posibilidades del precio tampoco son estáticas, sino el precio es muy variable en función de las posibilidades de producción. Por último, en el caso del sector agrícola también se aplica el costo de oportunidad al utilizar un factor. ¿Alguien conoce lo que es el costo de oportunidad? ¿Alguien sabe a qué nos referimos cuando hablamos del costo de oportunidad? Ajá. Exactamente. Entonces estamos hablando del costo alternativo que tenemos al usar uno de los factores de producción en el sector agrícola. Por ejemplo, ¿cuánto dejo de ganar o cuánto gano más por usar la mano de obra en la actividad agrícola y no venderla como fuerza de trabajo en la construcción? ¿O cuánto gano, cuánto puedo ganar más o cuánto puedo perder por usar mi capital en el sector agrícola?
o lo mismo la tierra. Entonces hay un costo de oportunidad al utilizar los factores de producción en el sector agrícola. Adicionalmente, la ley de rendimientos decrecientes también se aplica en lo que significa el sector, considerando los elementos relacionados a las características del sector, ¿no es cierto? Vamos a ver que alguien se acuerda qué es la ley de rendimientos decrecientes. Exactamente, ¿no? Si tenemos un factor en este eje y en este otro factor, vamos incorporando y va aumentando el volumen de producción. Pero llega un momento en que los rendimientos empiezan a ser decrecientes y al final pueden ser negativos. Un ejemplo claro es si tengo un trabajador trabajando una hectárea de tierra, voy a tener un producto. Tengo 2 trabajadores, voy a incrementar el producto, 3 trabajadores, voy a seguir aumentando. Pero llega un momento en que 8 trabajadores ya me van a resultar más bien un gasto, un costo mayor en términos de lo que significa la inversión. ¿A ver? Bien, entonces esas son las características de los factores de producción. Entonces, en el caso del sector agrícola, vamos a identificar los factores de producción: tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial, considerando que estos pueden combinarse de diferentes formas. Hay una interdependencia, no se puede prescindir de ninguno, sino que estas combinaciones implican interdependencia, pueden sustituirse sin prescindir. La condición de equilibrio en el sector agrícola no se aplica por las variabilidades climatológicas y de precio de manera permanente, y se aplica el costo de oportunidad y también la ley de rendimientos decrecientes. Cuando incorporo este tema en la clase, quiero también hablar de lo que es la economía solidaria. La economía solidaria como una forma de trabajo en conjunto incorpora los elementos de cooperación, compromiso, amigable con el medio ambiente, empleo, igualdad, a partir del factor C, un factor de cooperación. O sea, ellos incorporan, además de la tierra, trabajo, capital y el factor empresarial, el factor de la cooperación. El hecho de trabajar juntos va a permitir, dentro de lo que significa una actividad productiva, la cooperación, el compromiso, la igualdad, va a permitir desarrollar la actividad productiva y mejorar las posibilidades económicas, ¿no? Eso es lo que se llama la economía solidaria. Este es una forma de producción o de coordinación que se ha desarrollado como alternativa al modelo neoliberal, en que el individualismo es el que tiene un mayor peso en relación a la actividad económica y la competencia. Los productores son enemigos entre sí, y aquí lo que se busca más bien es cooperar entre productores para enfrentar juntos el mercado, para conseguir rendimientos mejores, abastecimiento, financiamiento, en fin. Entonces, el factor C, a partir de tener una mejor gestión, tener medios materiales, fuerza de trabajo, trabajo conjunto, tecnología y financiamiento, va a permitir desarrollar a la economía en términos ya sea agrícolas, ya sea de transformación, pero en la perspectiva de un factor que determina mejores resultados, ¿no? Entonces se establecen mercados solidarios, se establecen producción conjunta, producción solidaria, cooperación, y esto frente a la competencia fría del neoliberalismo incorpora una nueva percepción. Esto es para los que quieran revisar la economía solidaria y entenderla como una forma alternativa, un sector adicional dentro de lo que es la propuesta del modelo neoliberal, enfrentando a lo que significa los problemas que trajo el neoliberalismo en términos de los pequeños productores, tanto agrícolas como transformadores. Entonces, esto es muy interesante en términos de cómo se ha desarrollado, y los que quieran ampliar los conocimientos obviamente lo pueden buscar
en el Internet, pero lo que nos interesa es que también se ha identificado otro factor, el factor de la cooperación, que lo encontramos en la comunidad, lo encontramos en la cooperativa, en la asociación de productores, que permite promover y desarrollar la actividad productiva en conjunto de manera diferente, ¿no? No con una visión individual, no con una lógica de maximizar ingresos, sino de tener beneficios económicos y beneficios sociales para el conjunto de los productores. Bien, con esto terminaremos este punto y volvemos ahorita la clase, porque ya se está cumpliendo el tiempo. Bien. Bien, vamos a entonces a continuar con el siguiente. Y con la siguiente parte de la clase. Bien, entonces decíamos hace algunos minutos que los factores de producción, tierra, trabajo y capital, son las características que los hacen al sector agrícola, están vinculadas a las especificidades que se dan en el sector, ¿no? Decíamos las características naturales, la variación de precios, en fin, que van a ser algunas particularidades. Vamos a analizar ahora lo que es la tierra como factor de producción en el sector agrícola. Esta es una de las, en el sector agrícola es cuando evidenciamos y decíamos al principio, la tierra como parte de los factores de producción, donde lo podemos analizar y lo podemos caracterizar. A pesar de los esfuerzos tecnológicos que se han hecho en el tiempo y lo que habíamos visto en algunas clases, el tema de la producción hidropónica, a la fecha no se ha podido sustituir de manera total la tierra como factor de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que seguimos dependiendo de la tierra para poder producir. ¿Qué significa esto? Que la tierra sigue siendo el elemento fundamental para la producción agrícola. A pesar de los esfuerzos técnicos, habíamos hablado de lo que era la producción en agua, etcétera, pero sigue siendo el elemento principal. Entonces, a excepción de los lugares nevados y de lo que significa los desiertos, en cualquier lugar donde sea posible se realiza la actividad agrícola en la tierra en función de la presión que pueda tener la población. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la densidad poblacional en Bolivia, la presión que tenemos sobre la tierra en algunas regiones es menor en Beni, en Pando, en algunas áreas de Santa Cruz, áreas tropicales del departamento de La Paz, en fin. Mientras que en el altiplano, valles, esta presión es mucho mayor y en algunas regiones productivas de Santa Cruz como el norte integrado. Lo mismo pasa en Japón, una isla pequeña con tan gran cantidad de población que se aprovecha hasta el mínimo espacio para realizar actividad productiva. Aquí dice los desiertos áridos, a excepción de estos no se realiza actividad productiva, sin embargo los israelitas están trabajando en poder incorporar riego a los desiertos a través de ciertos mecanismos especiales y poder realizar producción de mayor costo, pero realizar producción. Entonces, a pesar de que hay un gran desarrollo tecnológico, la tierra sigue siendo un elemento principal para la producción agrícola. En segundo lugar, se produce donde sea posible. Y decíamos, dependiendo de la presión demográfica que realice la población sobre el suelo, vamos a tener mayor explotación. Y aquí es importante considerar, por ejemplo,
que ya se está desarrollando lo que es la agricultura urbana en diferentes países, que es el cultivo de vegetales en patios, escuelas, balcones, jardines, en fin. Otro elemento importante que tenemos que considerar es que se han pensado, y decíamos, los neoclásicos señalaban que en el caso de los minerales, los hidrocarburos, estos, al ser productos de la naturaleza que precisan cientos de miles de años para reproducirse, su sobreexplotación va a tender a una escasez absoluta. Pero en el caso de los productos agrícolas, al ser estos reponibles cada año, lo que vamos a tener es una escasez relativa de estos productos, porque si este año nos va mal, el año que viene vamos a tener mejores resultados porque podemos producir más. Entonces la escasez es relativa. Sin embargo, esta mala comprensión de las propiedades y las necesidades del suelo y de la naturaleza han determinado que en muchos lugares tengamos como resultado una escasez permanente de productos agrícolas porque los suelos ya no pueden producir, ¿no? Es otro elemento importante, es que algunos incluyen como parte de la tierra la naturaleza, ¿no? Cuando hablamos de la tierra como factor de producción, no es solamente la tierra en su elemento físico, sino también el conjunto de la naturaleza. En términos de las diferentes actividades vinculadas a la tierra, la agricultura es la que ocupa mayor espacio de utilización, aunque hay una competencia cada vez más grande con el desarrollo urbano. Por ejemplo, en el caso del crecimiento de la ciudad de Cochabamba, hace unos 2 o 3 años tuvimos unos 5 años, dificultades vinculadas a que la mancha urbana empieza a tomar áreas productivas, y no solamente áreas productivas de cualquier calidad, sino buenas áreas productivas, y empezó una presión, por ejemplo, de empezar a trasladar hacia otras regiones, otros lugares, lo que era la actividad avícola, la cría de aves de corral y también la actividad lechera, ¿no? Porque crecía la mancha urbana y obviamente crece la ciudad, las casas y empiezan a haber una competencia y había una presión fuerte para que éstas se trasladaran. Sin embargo, una decisión de lo que fue la gobernación se determinó que en el caso de Cochabamba se iba a priorizar la actividad agrícola al crecimiento urbano, porque en muchos casos el crecimiento urbano toma regiones muy ricas y regiones muy productivas, en términos productivos muy fértiles que pueden eliminar las posibilidades de generar alimentos, y en otros casos, por ejemplo, en el caso de la producción avícola, el único lugar donde había posibilidades de desarrollarla se constituía el Chapare, pero era demasiado caliente. Entonces, va a depender, hay una competencia cada vez más grande por el desarrollo urbano, donde van perdiéndose tierras de buena calidad para la agricultura. Bien, la tierra, adicionalmente a su valor agrícola, tiene un valor para la especulación, ¿no? El hecho del engorde, de comprar tierras para guardarla, hace que haya también una presión más fuerte sobre la tierra en términos de lo que son los mercados de la tierra. Bien, vamos a ver ahora cuáles son las razones por qué se usa la tierra en el sector agrícola y cuál es la intensidad, qué determina la intensidad de este uso. ¿Por qué se eligen ciertas tierras y por qué unas son más utilizadas que otras? La primera razón es el clima. Dependiendo de las características del clima, vamos a tener mayor o menor uso de la tierra. Por ejemplo, en las regiones donde no hay riego, se va a producir una vez al año aprovechando la época de lluvias, que es lo que se llama la producción a secano. Vamos a aprovechar la época de lluvias y obviamente vamos a poder sembrar una vez al año. En Bolivia, la Hatun siembra o la siembra grande se realiza a partir del mes de octubre
para aprovechar lo que es la época de lluvias, porque no en todas las regiones hay posibilidades de hacer sistemas de riego, porque no se han construido o porque hay limitaciones en términos del acceso del agua. Entonces, el clima va a determinar que en regiones donde, por ejemplo, hay posibilidades de tener riego, se va a poder producir cuando no llueve y hay mayor explotación. Entonces, vamos a ver que en algunas regiones que tienen riego podemos sembrar hasta 3 veces papa al año, o en el caso del cultivo de coca podemos cortar coca 4 veces al año, o la alfalfa podemos cortar 5 veces, mientras que en las regiones donde no hay riego, la alfalfa se puede cortar una sola vez al año, o sea, cosechar una sola vez al año. Entonces, las condiciones climatológicas van a determinar un mayor o menor uso del suelo. Los suelos más fértiles son los más utilizados en términos de que generan mayores y mejores rendimientos y mayor calidad en los productos, entonces ahí es donde se va a sembrar más. La localización, las tierras más cercanas van a ser más, a los centros de consumo van a ser más utilizadas que las tierras lejanas en términos de que implica un mayor costo. Sin embargo, el transporte ha relativizado esto, pero obviamente esto incorpora un costo mayor, ¿no es cierto? Entonces, el clima, la fertilidad del suelo, la localización van a determinar un mayor uso. En el caso de la localización, se utilizan tierras lejanas y el transporte y el desarrollo de la cadena de fríos y los enlatados van a relativizar este uso, pero obviamente van a tener como impacto un mayor costo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si producimos carne en regiones alejadas, llevarlas a los centros de consumo implica un transporte y adicionalmente un transporte que incorpore cadena de frío para mantener las cualidades del producto. En el caso de los ingenios azucareros, distancias mayores a 50 kilómetros desde donde está el ingenio ya no son rentables porque el costo se hace mayor. Entonces, el área para producir caña siempre va a ser un radio de 50 kilómetros alrededor del ingenio. Entonces, la localización de la tierra también va a implicar una mayor o menor explotación. Mientras más alejada es una tierra, menos explotación va a tener. La densidad de la población, cuántos habitantes hay en una región o en un país, van a determinar una mayor o menor presión de la tierra. Decíamos, por ejemplo, en el caso del Japón, en Japón se trata de producir hasta en el último metro cuadrado en términos de poder satisfacer las necesidades de alimentación de la población, recordando lo que habíamos visto en clases anteriores en términos de reducir la dependencia y la necesidad que existe de generar divisas para tener mayores acceso a mayor cantidad de alimentos. Entonces, mientras mayor número de personas o habitantes hay en una región, hay un mayor uso de la tierra para producir alimentos, ¿no? Porque hay una mayor demanda y se necesita mayor cantidad de tierra. Bien. Otro elemento importante en términos de el uso y la intensidad del suelo está determinado por el tamaño de la granja. Mientras más pequeña sea la granja, mayor explotación va a tener. O sea, si tengo 5 hectáreas, voy a tener dificultades a veces hasta para hacer descansar el suelo o para hacer rotar. Voy a explotarla más. Mientras más grande, voy a tener posibilidades de descansar, de rotar, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un elemento importante. Sin embargo, se consideran que hay un tamaño óptimo de la cantidad de tierra, de la granja, que puede tener una familia, y ese tamaño es el que le permite a la familia generar los ingresos suficientes para mantener la familia y realizar la actividad productiva, generando una ganancia. Es decir, si yo, este tamaño va a depender de lo que es la tecnología, de lo que es la fuerza de trabajo, de las características naturales y del nivel de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si pensamos en lo que fue la reforma agraria en el 52, tener 3 hectáreas de tierra en el lago Titicaca eran importantes porque
con eso podíamos generar los ingresos suficientes para las familias, porque no había una gran articulación con el resto de la economía y sus necesidades eran menores, ¿no? Actualmente que necesitamos celular, tenemos educación, salud, etcétera, 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 necesitamos mayor cantidad de tierra. Y esto significa que adicionalmente el tamaño óptimo no va a ser el mismo en el tiempo ni tampoco en los países. No es lo mismo un agricultor en Bolivia que un agricultor en Europa o en Chile, por el nivel de vida de cada región. Entonces el tamaño óptimo de la granja va a estar determinado, es el que le permite al productor vivir de la agricultura, cubriendo el ciclo productivo y el ciclo reproductivo, es decir, el ciclo de la vida familiar en términos de la calidad, del nivel de vida que existe en ese momento en esa región, en ese país. Ese es el tamaño ideal. Pero también hay un tamaño mínimo. Ese tamaño mínimo es aquel que le permite al agricultor cubrir sus gastos familiares y de producción con la actividad agrícola, pero en una mínima escala, ¿no? Y que va a depender de los términos de intercambio entre la agricultura y los otros sectores. ¿De qué hablamos en los términos de intercambio? Hablamos que es la relación que se establece entre los bienes y servicios intercambiados. ¿Cuál es la capacidad de compra que tengo yo, productor agrícola, al vender tomates, cebollas, lechugas, y con ese monto de dinero generado, comprar aceite, azúcar, arroz y otros productos? Por lo general, los productos agrícolas se mantienen en un nivel de precios no muy, una variación no muy rápida. Entonces vamos a ver, decíamos en clases anteriores, que el tomate sigue vendiéndose en muchas regiones a 1.50 la libra, a 2 bolivianos la libra, mientras que el aceite, que hace 5 años costaba 6, 8 bolivianos, ahora cuesta 12 bolivianos. Entonces, los términos de intercambio se van volviendo desfavorables para el sector agrícola, mientras los ingresos generados en la producción de sus bienes vayan teniendo una capacidad de compra menor en términos de los bienes generados por los otros sectores, ¿no? Entonces, eso es importante. El tamaño mínimo va a depender de los términos de intercambio. Cuando esta capacidad de compra o estos sean muy desfavorables al sector agrícola, vamos a tener que tener un tamaño mucho más grande. Si los términos son más o menos favorables o equitativos, el tamaño mínimo de la propiedad va a ser más pequeño, ¿no? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna duda? Ya. Bien, los términos de intercambio significan que con los ingresos generados por la actividad agrícola, es decir, yo produzco tomates, por ejemplo, ¿no? Con este ingreso, digamos, obtengo en este periodo, simplificando el ejemplo, ¿no? Porque es más productos, obtengo 2.000 bolivianos. Con estos 2.000 bolivianos yo puedo comprar en el mercado aceite, azúcar, arroz, café y zapatos. Entonces ahí, cuando el precio del producto del campo, es decir, del tomate, baja o sube en diferente proporción al del urbano, los términos de intercambio van a cambiar. Es decir, yo voy a tener los 5.000 bolivianos, que es mi precio porque se han mantenido, pero los productos del lado urbano han subido de precio y mi capacidad de compra va a ser menor. Entonces, hay una relación en la cual los bienes intercambiados, bienes y servicios agrícolas intercambiados con los otros sectores, empiezan a ser desfavorables. Tengo, con lo mismo que yo producía antes, compro menos. ¿Se entiende? ¿No? Cuando los ingresos provenientes de la venta de los productos agrícolas me permiten cumplir cada vez comprar menor cantidad de productos, los términos de intercambio se hacen desfavorables. ¿Está claro? Ya. Entonces, mientras más desfavorables sean los términos de intercambio, voy a necesitar mayor cantidad de tierra porque voy a tener que producir más para tener mayores ingresos, ¿no? En cambio, mientras más equitativo sea esto, el tamaño de la parcela
el tamaño mínimo con el cual yo solo vivo de la agricultura va a tener que ser, puede ser más pequeño. Bien. Bueno, aquí está, ¿no? Lo que es la explicación de lo que es el tamaño mínimo y los términos de intercambio. Por lo general, dice, la relación es desfavorable para la agricultura porque hay una presión de precios bajos del conjunto de los sectores. Eso lo habíamos visto en las primeras clases, ¿no? Hay una presión permanente por precios bajos porque si subimos el precio de los productos agrícolas, aumentamos el precio de la canasta familiar, se aumenta el precio de la canasta familiar, hay una presión por aumentar los salarios, si aumentan los salarios en los otros sectores, va a aumentar el costo de producción y van a aumentar los precios. Entonces, al haber esta presión permanente por precios bajos, la tendencia en la relación de intercambio va a ser, por lo general, desfavorable para la agricultura. Y por esto, el tamaño mínimo, va a variar en función a esta relación, ¿no? Y obviamente también va a variar en función al nivel de vida. Mientras más bajo es el nivel de vida, menos se requiere para los gastos familiares y los gastos de producción de la actividad productiva. Mientras más elevado es el nivel de vida, más ingresos se requiere y el tamaño tiene que ser mayor. Bien, entonces esos son los elementos que determinan un mayor o menor uso de la tierra como factor de producción. En el caso del sector en el caso del sector agrícola, entonces es el sector en que realmente nosotros evidenciamos el uso de la agricultura, de la tierra como factor de producción. Y este es importante en términos de las posibilidades de la tierra y cómo este puede ser más o menos utilizado. Bien, ¿qué hora tenemos? 9:34, ¿no? Sí, bien, entonces vamos a continuar ahora con lo que es la mano de obra como factor de producción en el sector agrícola. Permítame un segundo, vamos a abrir la carpeta correspondiente para compartirla. Bien. Bien, la mano de obra como factor de producción agrícola. Cuando hablamos del trabajo, estamos hablando de la mano de obra, es decir, quienes trabajan en el sector agrícola y de cuáles son las características particulares de la mano de obra en el sector agrícola. Primero, es que en el sector agrícola hay una acumulación de carga estacional, es decir, si pensamos en una industria, los trabajadores, los obreros, trabajan en turnos de 8 horas durante, si es una fábrica que no se puede apagar el horno o algo, se trabajan turnos de 8 horas durante 365 días. O vamos a tener trabajadores que 2 turnos, o 3 turnos, o 4 turnos. Los 4 turnos son turnos de 6 horas. Entonces, todos los días se realiza el mismo trabajo. Yo voy y pongo mi tornillo, corto la suela y todos los días realizo el mismo trabajo. En el caso del sector agrícola, voy a tener un momento para sembrar, para preparar el suelo. Decíamos, por ejemplo, en el caso de la papa en Bolivia, en mayo, en la parte de valles y altiplano,
que voy a remover el suelo. Ahí hay una concentración, una acumulación del trabajo. Pero voy a dejar que esta tierra removida se mantenga hasta más o menos septiembre, que empiezo otra vez a remover y a preparar el suelo y hacer los surcos. Entonces ahí recién en septiembre tengo otra acumulación de trabajo, donde voy a preparar el suelo, voy a hacer los surcos y voy a sembrar. Una vez que he sembrado, tengo que esperar que la planta crezca, más o menos entre octubre y marzo, en el caso de la papa, y en ese periodo ya no voy a tener tanto trabajo, voy a realizar el riego, ¿no? Controlar el riego, el deshierve, el aporque, el ataque de plagas, en fin. Entonces, eso implica que tenga menos trabajo y no todos los días. Entonces, hay una acumulación estacional de la carga de trabajo en ciertos momentos, en la siembra, en la cosecha, en la preparación del suelo. Mientras que hay otros momentos, mientras la planta crece, que hay actividades menores y que no necesito tanta gente. Entonces, esto determina que en el caso de una empresa agrícola, yo no contrate en mayo a todos los trabajadores y les pague hasta el marzo siguiente, sino que contrate por periodos, porque si no tendría un costo fijo muy elevado. Si tengo que encontrar 50 personas para preparar el suelo y las mantengo mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, mi planilla sería gigante. Pero si las contrato solo para preparar el suelo y después para cuidar el terreno tengo 2 o 3, para la siembra contrato otra vez unos 50, después de sembrado ya no mantengo los 50, sino tengo 4 o 5 para cuidar el desarrollo de la planta, y recién para la cosecha vuelvo a contratar. Entonces voy a tener una mejor administración de lo que es la mano de obra. ¿Por qué? Porque hay una carga estacional, una acumulación estacional, no como en las empresas que hay que producir todos los días, y todos los días hay la misma cantidad de trabajo en los turnos que existan. Bien, en el caso de en este periodo de desarrollo de la planta, el productor puede realizar otro tipo de actividades, ¿no? Entonces puede vender mano de obra o puede realizar la producción de otros productos que se adecúen a las condiciones climatológicas, ¿no es cierto? O puede arreglar la parcela, en fin, puede hacer cualquier otro tipo de actividad. Otro elemento, otra característica es que el trabajo es variado. Si yo soy productor en una fábrica y tengo una tarea, pongo un tornillo o bajo o tengo que realizar una acción, pero siempre es la misma acción. En el caso del trabajador agrícola, no. Para sembrar, como habíamos visto en las primeras clases, voy a tener que, según el tipo de producto, establecer una suerte de diferentes técnicas. Para preparar el suelo, otro tipo de procedimiento. Para sembrar, para cosechar, para cuidar la planta. Es decir, las tareas no se repiten, son diferentes. Un tejedor especializado en una hilandería conoce muy bien la administración de su máquina y realiza a lo largo del día y el año la misma tarea, ¿no es cierto? Pero un productor agrícola va a realizar diferentes tareas a lo largo de un ciclo agrícola y de diferentes formas según el tipo de producto. Entonces hay una variación en términos de lo que son las tareas. Por otro lado, el trabajo es limitado por las condiciones climatológicas. Como es trabajo al aire libre, el trabajo va a depender de la luz solar y también de las condiciones de lluvia, helada, en fin, ¿no es cierto? En cambio, en una fábrica, yo trabajo con luz artificial durante 24 horas, en turnos de 8 horas o en turnos de 6 horas. Y se trabaja todo el tiempo. ¿Qué pasa en el sector agrícola? Para poder trabajar 24 horas y aprovechar la noche, yo tendría que iluminar los campos, pero si ilumino los campos, el costo sería mayor. Entonces voy a trabajar desde que sale el sol hasta que se oculta. No hay más posibilidades. Adicionalmente, si llueve, no voy a trabajar. Si hace mucho calor en las áreas tropicales durante las 11 y 3 de la tarde, es imposible realizar una actividad bajo el sol, entonces tampoco voy a trabajar. Entonces las condiciones climatológicas definen el trabajo, ¿no?
Otra característica es que para el cuidado de los cultivos, el productor o los trabajadores tienen que estar cerca del lugar de producción, por lo menos un grupo, un número o una persona, para verificar el tema de riego, si hay ataque de plagas, pueda suceder cualquier eh, elemento adicional. Bien. Otra característica es que la productividad de la mano de obra es menor a la industria o en los servicios. Obviamente esto se debe a que no trabaja todos los días del año, no necesariamente trabaja 8 horas, esto significa que si yo tengo un trabajador en la fábrica, lo hago trabajar durante el tiempo que corresponda, considerando su periodo de vacación, todos los días en un horario de 8 horas. En el caso del sector agrícola, va a haber días que voy a trabajar 4, días que voy a trabajar 8, 10 horas, en fin, mientras aproveche las condiciones climatológicas y adicionalmente en la etapa en que esté preparación del suelo, siembra o cosecha. En esta perspectiva, en la estructura salarial, el sector que tiene los jornales o los salarios más bajos es el sector agrícola. Entonces, además de las características que habíamos enunciado en términos de que hay una acumulación estacional, que el trabajo es variado, es limitado por las condiciones solares y para el cuidado de los cultivos el productor debe estar cerca, vamos a... perdón, estoy yendo a mis otras presentaciones. Vamos a tener que el productor tiene que, es en la escala de salarios, la escala más baja es la del sector agrícola y que tiene la productividad menor, porque no ocupa en tiempo lo que es las mismas condiciones que lo que es el sector empresarial, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la mano de obra como factor de producción agrícola, lo que tenemos que considerar es que las condiciones y las características del trabajo agrícola son diferentes, son variadas y que estas van a depender de lo que es las condiciones climatológicas. Bien, permítame un segundo, se ha cerrado la presentación, la vamos a volver a abrir en 2 segundos. Bien. Cuando hablamos de los productores en el sector agrícola, no estamos hablando de un solo tipo, sino hay diferentes categorías de productores. Vamos a tener grandes productores con grandes extensiones de tierras que contratan mano de obra y no trabajan personalmente, que son los empresarios. Vamos a tener medianos productores que llevan personalmente la dirección de la actividad agrícola y contratan mano de obra para el trabajo agrícola y tienen extensiones de tierra medianas. Los pequeños productores empresariales que trabajan, no empresariales, sino los pequeños productores campesinos que trabajan, estos son empresariales, que trabajan personalmente, contratan mano de obra y tienen una lógica empresarial, ¿no? Entonces, estos 3 primeros son productores empresarios que unos no trabajan, otros llevan solamente las actividades de dirección y otros que la trabajan personalmente. Vamos a encontrar campesinos que la fuerza de trabajo es el productor y su familia, y adicionalmente peones contratados o trabajadores contratados. Vamos a encontrar también para acceder trabajadores que son los yunteros, por ejemplo. Son trabajadores que no tienen tierra, pero tienen yunta y van a la tierra para arar y venden sus servicios o comparten con el dueño de la tierra el resultado. Entonces vamos a encontrar grandes productores, medianos productores, pequeños productores, campesinos, yunteros o aparceros, que son los que tienen
tienen sus yuntas y comparten con los productores el resultado de la actividad agrícola, y vamos a encontrar también los obreros agrícolas, que son los trabajadores que están en la actividad agrícola a partir de en una empresa agrícola, y es donde venden su mano de obra, ¿no? Entonces pueden ser permanentes o pueden ser eventuales. Por lo general, hay pocos trabajadores permanentes que están siempre, y por lo general son eventuales, por lo que habíamos señalado de las necesidades de contratar la mano de obra de acuerdo a la carga laboral. Entonces vamos a encontrar dos yunteros que comparten, y también dentro de lo que significa la mano de obra están los trabajadores especializados en planificación, en contabilidad, etcétera, etcétera, que son los que trabajan también en el sector, pero ya no en actividades manuales, sino en las actividades administrativas. Vamos a considerar que los pequeños productores campesinos contratan trabajadores también, a estos se los llama peones, no obreros, porque no hay una relación patronal tipo capitalista, pero contratan cuando les falta mano de obra. Y que por último, en el caso del campesino, el productor campesino trabaja con su familia. Entonces tenemos grandes productores, medianos productores, pequeños campesinos, que implica el trabajo del productor y su familia, y trabajadores contratados, que son peones. Vamos a encontrar gente que no tiene tierra, pero que también trabaja, como los yunteros, que son productores sin tierra, que tienen la yunta y venden sus servicios y cobran por esto o reciben una parte de la producción. Y también vamos a encontrar a los obreros agrícolas como ya contratados para realizar actividades agrícolas, los trabajadores en las empresas, que pueden ser, decíamos, contadores, etcétera, y algunos que son permanentes y otros eventuales, por lo general eventuales, para responder a lo que decíamos, esta característica de la estacionalidad de la carga de mano de obra. Bien, con esto acabaríamos la clase y nos estaríamos viendo el día sábado. Este tema no es parte del primer parcial, y el siguiente miércoles estaríamos dando el primer parcial. Buenas noches a todos y todas, y nos vemos el día sábado. Buenas noches, Liz. Hasta luego. Buenas noches, Liz. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Liz. Hasta luego, que les vaya bien.